Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nosotros, residentes de primer año en el posgrado de cirugía oral y maxilofacial en la UNAM Campus CU, vamos a platicar un poco sobre el sistema inmune. El equipo de residentes de primer año el día de hoy se compone por Cuellar Ernesto, Reyes Torres Gladys y Rodríguez Naranjo Julia Alexandra. Como parte de la presentación vamos a ver un poco los antecedentes, generalidades, lo que es el sistema inmune propiamente, la cascada del complemento y la bibliografía. Como tal, dentro de los antecedentes vamos a tener que 1000 años antes de Cristo en Asia se extraía el material de las vesículas de personas infectadas con viruela para inyectarle en personas sanas y conferirles justamente esa inmunidad. Tucídides en Atenas en el 430 a.C., durante una plaga que se propició en este entonces, se da cuenta que los sobrevivientes a esta plaga son los que pueden cuidar a los enfermos debido a que no adquieren la enfermedad por segunda vez. Edward Jenner demuestra la efectividad de la vacuna contra la viruela en 1796 y este consistía básicamente en educar al sistema inmune, y esto fue gracias a que observó que personas que trabajaban con bovinos que tenían justamente el virus de la viruela no expresaban esta enfermedad como tal en los humanos. Y en 1880 Louis Pasteur publica la teoría microbiana, lo que permite el desarrollo de nuevas vacunas, y esta palabra de vacuna es gracias a los hallazgos de Edward Jenner o en su honor. En 1890 se descubre el mecanismo de la inmunidad y en 1882 se descubre como tal el proceso de la fagocitosis al exponer bacterias con leucocitos. Paul descubre que receptores celulares, si se combinan con toxinas, producen cuerpos inmunes que son capaces de combatir enfermedades, pero hasta 1890 como tal se identifica una propiedad antitóxica en el suero que se extrayó de sangre, vaya, y se le denomina como tal anticuerpo. En 1940, Linus demuestra las interacciones entre anticuerpos y antígenos a modo de llave de herradura. En 1948, Astrid describe a los linfocitos B como productores de anticuerpos y posteriormente Lewis y Frank descubren un tipo de célula especial inmunitaria que vendría siendo la célula T y se dan cuenta que es el guardián principal en respuesta contra el cáncer. Entonces se le acuña la expresión de vigilancia inmune. Y en 1970, Ralph descubre las células dendríticas que detectan moléculas de microbios, células tumorales y células sanas. Y bueno, ya hablando de las generalidades del sistema inmune como tal, pues vamos a tener que la inmunidad es la capacidad de protegerse contra lesiones o enfermedades. Este tipo de inmunidad puede ser innata o adquirida, donde justamente la innata o inespecífica son los mecanismos de defensa que se tienen desde el nacimiento, no involucra un proceso especial o un reconocimiento específico, y va a haber de primera línea que son barreras físicas como piel y mucosas, o de segunda línea que ya son sustancias antimicrobianas, linfocitos natural killer, fagocitos, inflamación o fiebre. La inmunidad adaptativa o específica pues son ya mecanismos que involucran precisamente una relación de reconocimiento especial, y esta se da justamente cuando se ha sobrepasado ya la inmunidad innata o la inmunidad primaria como tal. Esta está a cargo de los linfocitos B, los linfocitos T y del sistema linfático. El sistema linfático como tal, pues bueno, vamos a tener la linfa, que es el contenido que va a viajar a través de los vasos linfáticos, y también vamos a tener órganos de tejido linfoide o de tejido linfático, que va a ser básicamente tejido conectivo reticular. Dentro de las funciones del sistema linfático, bueno, vamos a tener precisamente el drenaje del exceso de líquido intersticial hacia la sangre. Este también va a ser capaz de transportar los lípidos y vitaminas que sean liposolubles, A, D, E y K, y también va a estar a cargo de la respuesta inmune específica. Los vasos linfáticos como tal, bueno, estos van a pertenecer al sistema venoso, nacen de capilares que están en espacios intersticiales y van a ir formando vasos de mayor tamaño. Estos poseen válvulas, van a tener más válvulas incluso que las venas como tal, y va a estar delimitado, va a haber intervalos de tejidos linfoides
Y en estos tejidos, pues bueno, van a estar las células B, las células T, y este tipo de tejido va a estar sobre el tejido subcutáneo como tal. Los capilares, como ya dijimos, van a ser muy permeables, pero solamente en una dirección, de modo que solamente pueda entrar el contenido, pero no salir de los vasos. Al aumentar la presión como tal, esta abre los capilares, o bueno, abre las compuertas, por así decirlo, y entra a los vasos. Y ya aumentando la presión dentro del capilar, hace que las compuertas como tal se adhieran a las paredes de los vasos y no permite su salida como tal. Los troncos y los conductos linfáticos, bueno, la linfa en sí va a ir desde los capilares a los vasos, va a pasar por ganglios y a los troncos linfáticos. Vamos a tener distintos troncos como el lumbar, intestinal, mediastínico, subclavio y yugular, donde pues cada uno va a drenar justamente la linfa, bueno, va a llevar la linfa de la zona correspondiente. En el intestinal pues va a estar a cargo el estómago, intestino, páncreas, vaso e hígado. En el mediastínico la pared torácica, pulmones, corazón, en el subclavio los miembros superiores y en el tronco yugular lo que es la cabeza y el cuello. Sin embargo, pues bueno, también vamos a ver que hay grandes troncos como lo son el torácico izquierdo y el linfático derecho. El torácico izquierdo, pues bueno, aquí tenemos sus características de 38 a 45 centímetros de longitud, va a empezar desde la cisterna del kilo y va a llevar, o bueno, va a terminar en la yugular interna y subclavia izquierda. Este va a recibir justamente la linfa del lado izquierdo de la cabeza, tórax, miembro superior y resto del cuerpo por debajo de la costilla, mientras el conducto linfático derecho va a ser un poco más corto, de 1 a 2 centímetros de longitud, y va a recibir la linfa únicamente de la región superior derecha. Dentro de la formación y la circulación de la linfa, bueno, va a ser desde un exceso de tejido intersticial, que se calcula que son 3 litros por día, y va a llevar justamente las proteínas o todos los componentes necesarios que no pueden atravesar los capilares, digamos las arterias como tal, las venas, va a ir a través de los vasos linfáticos. Este tipo de vasos linfáticos, pues bueno, va a bombear o bueno, va a llevar la dirección del contenido gracias a las bombas musculares y respiratorias, al igual que el sistema venoso. Vamos a tener también órganos y tejidos linfáticos de primarios a secundarios, donde los primarios pues son los lugares principalmente donde las células madres se diferencian. Está la médula ósea y el timo. En la médula ósea se van a originar las células B y las células pre-T. Y en el timo las células pre-T se van a diferenciar en células T. Mientras que en los órganos secundarios, pues bueno, se van a llevar a cabo las respuestas inmunes y estos son los ganglios, el vaso y folículos linfáticos. El timo, como ya dijimos, se va a encargar justamente de la maduración de las células T, por eso tienen este nombre, porque es la maduración dentro de este órgano. Va a tener una corteza que va a tener linfocitos no maduros, células dendríticas, epiteliales y macrófagos, y la médula que ya va a tener los linfocitos T maduros. Este como tal es un órgano bilobulado que está justamente entre el esternón y la aorta y con el tiempo se va volviendo tejido adiposo conforme va convirtiéndose en tejido adiposo, los linfocitos T empiezan a colonizar los demás tejidos linfoides y a lo largo de la vida el timo sigue produciendo linfocitos pero en menor cantidad. Los ganglios linfáticos como tal, bueno, son estos órganos, estos pequeños órganos que se calcula que son alrededor de 600 entre superficiales y profundos y van a estar cubiertos por una cápsula de tejido conectivo denso, el cual pues va a formar justamente trabéculas hacia el interior y va a tener múltiples vasos aferentes que van a ser las llegadas bueno, por donde va a llegar la linfa, pero un único vaso eferente que va a ser el ilium. Dentro de este tipo de ganglios linfáticos, pues bueno, tienen unas dimensiones de 25 milímetros y son una especie de filtro para todas las sustancias que van pasando alrededor de este sistema linfático. Estas van a quedar atrapadas
y justamente tanto macrófagos como linfocitos las destruyen dentro de los sinusoides como tal, debido a que son bastantes ganglios a lo largo del trayecto del sistema linfático. Es como si la linfa pasara por múltiples filtros antes de llegar nuevamente al sistema venoso. Bueno, dentro de las partes de un ganglio linfático tenemos que hay corteza externa, una corteza interna y la médula. Los ganglios linfáticos se pueden dividir en primarios y secundarios, donde los primarios van a poseer mayormente células B y los secundarios también poseen células B, pero que ya han estado en contacto con un antígeno y lo reconocen, que son las células B de memoria, que más adelante vamos a hablar de estos. Como tal, un ganglio primario al reconocer un antígeno se convierte en secundario y estos van a poseer células B, células dendríticas, macrófagos, y las células dendríticas son las que van a presentar el antígeno a los linfocitos B como tal. Los linfocitos B posteriormente se van a diferenciar en células plasmáticas, las cuales ya van a empezar a producir el anticuerpo para ese antígeno, y ya es cuando se puede también diferenciar en linfocitos B de memoria. El vaso, que también es otro órgano linfoide, que de hecho es el más grande como tal, va a estar ubicado entre el estómago y el diafragma y va a poseer un hillo que por ahí va a salir o va a entrar lo que es la arteria y la vena esplénica. Este también va a estar envuelto por tejido conectivo denso y va a tener unas dimensiones aproximadas de 12 centímetros. Dentro de su composición vamos a tener la pulpa roja, en donde va a haber sinusoides venosos y cordones esplénicos, que va a estar en contacto, bueno, va a contener glóbulos blancos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, granulocitos, y estos van a eliminar las células sanguíneas y las plaquetas que estén rotas o que ya hayan cumplido con su ciclo de vida como tal. Se almacenan las plaquetas, un tercio total de estas, y se encarga también de la hematopoiesis fetal. La pulpa blanca, por otro lado, está formado por tres espacios diferentes que van a ser la vaina linfática, periarterial, folículos linfáticos y la zona marginal. El tejido linfoide aquí se organiza en dos capas, que va a ser la interna y la externa, y van a estar en contacto con las venas esplénicas. Los folículos linfáticos va a ser tejido linfoide que no va a estar encapsulado como tal y que va a estar asociado a mucosas. Pues aquí podemos encontrar dentro del tubo digestivo, vías urinarias, aparato reproductor, vías respiratorias, y pueden ser solitarios o múltiples. Dentro de estos también se encuentran las amígdalas, que van a ser faríngeas, palatina y linguales. El desarrollo del sistema linfático como tal, los vasos linfáticos vienen del mesodermo y los sacos linfáticos son colonizados por células mesenquimáticas que posteriormente se van a convertir en ganglios linfáticos. El timo como tal se origina a partir de la tercera bolsa. Ahora, hablando del sistema inmune propiamente, pues bueno, vamos a tener la inmunidad innata, que como ya habíamos visto, la primera línea de defensa va a ser a través de la piel, de las mucosas, las lágrimas, también puede ser el sudor, y vamos a tener sustancias antimicrobianas, donde vamos a tener los interferones, que estos, bueno, los macrófagos o fibroblastos, cuando son infectados con virus, van a producir interferón, lo cual al expulsarlo hace que las células vecinas lo capten y sinteticen proteínas antivirales para la replicación de este virus. Tenemos el complemento como tal, que más adelante lo vamos a ver, y proteínas fijadoras de hierro, que inhibe el crecimiento bacteriano como tal. Los linfocitos natural killer y los fagocitos, estos van a atacar a cualquier célula que exprese en su membrana alguna anomalía. Van a liberar sustancias tóxicas como tal, como son la perforina, que crea perforaciones en la célula para que ingrese el líquido intersticial y se produzca un estallido o la citólisis, y granzimas que van a inducir a la apoptosis. Los natural killer van a ser alrededor de 5 a 10% de los linfocitos como tal. Estos van a estar en el tejido linfático
y no tienen moléculas que los diferencien entre B y T. Estas son capaces de afectar, como ya mencionamos, células infectadas o tumorales y actúan por los mecanismos que mencionamos. Y por otro lado, pues bueno, también vamos a tener a los fagocitos, que van a ser aquellos capaces de ingerir microorganismos, y vamos a tener a los neutrófilos y macrófagos, aquellos que van a estar como macrófagos circulantes en el torrente y macrófagos fijos en cierto tejido determinado, como los histiocitos en el tejido conectivo, células de Kupffer en el hígado, alveolares en el pulmón, la microglia en el sistema nervioso central, y tisulares en el vaso, médula o ganglios. Los pasos de la fagocitosis como tal, pues bueno, está la quimiotaxis, que por medio de señales químicas llaman a los fagocitos, y estas son producidas tanto por microorganismos, células dañadas, leucocitos o el sistema del complemento. Va a haber un proceso de adhesión que va a ser la fijación de la proteína del complemento, por así decirlo, la ingestión, que es por medio de los pseudópodos formando el fagosoma, y la digestión, que ya involucra la fusión del fagosoma con el lisosoma. Aquí dentro del fagosoma, pues bueno, se van a secretar como tal aniones superóxidos, anión diproclorito o peróxido de hidrógeno, son algunas de las sustancias. ¿Todo esto para qué? Para finalmente llegar a una destrucción del microorganismo en cuerpos residuales. Y bueno, la inflamación como tal es la respuesta del sistema inmune o del cuerpo a un daño en el organismo. Esta inflamación pues puede ser dada tanto por microorganismos, abrasiones, irritaciones, deformaciones, temperaturas o entre otras, y principalmente va a tener algunos signos como es la tumefacción, que es dada por la dilatación y el aumento de permeabilidad en los vasos sanguíneos, el dolor, que puede ser tanto por la lesión a terminales nerviosas, liberación de sustancias tóxicas, prostaglandinas, el rubor, que también es por dilatación y permeabilidad de los vasos, el aumento de temperatura, también por esta permeabilidad de los vasos, y la pérdida de función de la parte donde se está produciendo precisamente este proceso. Los pasos de la inflamación o los procesos de la inflamación como tal, pues va a involucrar una vasodilatación, la migración de los fagocitos y una reparación o empezar un cambio tisular como tal. Y bueno, dentro de la vasodilatación vamos a tener algunas sustancias implicadas, como lo es la histamina, que va a ser principalmente secretada por mastocitos, basófilos o plaquetas, que van a atraer justamente a neutrófilos y a macrófagos. La bradicinina va también a atraer a los fagocitos, y las prostaglandinas, que va a ser por resultado de las células dañadas, van a intensificar precisamente a estas dos anteriores. Los leucotrienos, secretados por basófilos y mastocitos, también van a favorecer la adhesión de los fagocitos, y el complemento que más adelante. Continuando con este proceso, el incremento de la permeabilidad capilar va a permitir el escape de los factores de la coagulación hacia los tejidos, lo que en consecuencia va a activar a la cascada de coagulación y va a conducir a la transformación del fibrinógeno en una malla mucho más insoluble y gruesa, que es la fibrina, que contiene y captura a todos los microorganismos invasores, de este modo evitando la diseminación de los mismos. Mientras tanto, en el proceso de migración de los fagocitos, que se va a dar dentro de la primera hora desde el inicio del proceso inflamatorio, van a aparecer los fagocitos. A medida que estos van a irse acumulando en gran cantidad en la sangre, los neutrófilos van a empezar a adherirse a la superficie interna del endotelio, es decir, el revestimiento vascular. Luego, los neutrófilos van a comenzar a desplazarse a través de la pared del vaso sanguíneo para poder alcanzar el sitio de la lesión. Este proceso se va a denominar migración, el cual va a estar dependiendo de la quimiotaxis. Los neutrófilos van a intentar destruir los microorganismos invasores por medio de la fagocitosis. La médula ósea va a ser quien se encargue de producir y liberar células adicionales, lo que va a asegurar un flujo constante de los neutrófilos en el área dañada.
Este incremento en el número de leucocitos va a tener por nombre leucocitosis. Si bien es cierto, los neutrófilos son las células que predominan en las etapas iniciales de un proceso infeccioso y van a morir con rapidez. A medida que la respuesta inmunitaria progresa, los monocitos van a seguir a los neutrófilos en su camino hacia el área afectada. Luego de que estén en el tejido, los monocitos se diferencian en macrófagos circulantes que se van a agregar a una actividad fagocítica de los macrófagos ya fijos presentes en el lugar. Los macrófagos son fagocitos mucho más potentes que los neutrófilos y son lo suficientemente grandes como para poder englobar los fragmentos de tejidos lesionados, los neutrófilos deteriorados y los microorganismos invasores. Los macrófagos también en algún momento van a morir. En pocos días se van a acumular fagocitos muertos y tejido dañado, y esta colección de células muertas y líquido van a denominarse pus. La formación de este pus se observa en la mayoría de los procesos inflamatorios y generalmente continúa hasta que la infección va a remitir. En algunas ocasiones, la pus alcanza la superficie corporal o drena a alguna cavidad interna y se disemina. Pero hay otras circunstancias en las cuales va a tener una resolución del proceso infeccioso y en estos casos la secreción purulenta se elimina de forma gradual por la reabsorción del mismo en el transcurso de los días. Dentro del proceso de reparación tisular debemos diferenciar dos conceptos. Si bien es cierto, este proceso se va a dar luego de la laceración o la pérdida de continuidad de un tejido. Al ser un daño superficial, el tejido va a tener la capacidad de reemplazar las células perdidas por nuevas que van a ser del mismo estirpe y van a cumplir con la misma función. Pero, más sin embargo, cuando el daño es severo, se va a producir una reparación, es decir, que va a haber la posición de tejido conjuntivo en el lugar en donde se dio la herida, más sin embargo, esta no va a tener la misma función y tampoco contendrá el mismo estirpe de células de este tejido. Por lo tanto, se formará una cicatrización. Diferenciar algunos conceptos de acuerdo a la temperatura que se tenga. Es así que una temperatura de 36 grados centígrados a 37 se considera la temperatura humana normal, de 37.1 a 38.1 febrícula, de 38.1 a 38.5 fiebre leve, de 38.5 a 39 se considerará fiebre moderada y a partir de los 39 grados centígrados fiebre alta. Dentro del sistema inmune también se tiene a la inmunidad adaptativa, que va a ser la capacidad del cuerpo de defenderse a sí mismo de agentes invasores específicos, como son los virus, las bacterias y tejidos extraños como tal. Las sustancias que van a reconocerse como extrañas y van a ser capaces de iniciar una respuesta inmune son los antígenos, los cuales van a estar generando a su vez anticuerpos. Hay dos propiedades que van a diferenciar la inmunidad adaptativa de la innata, así teniendo a la especificidad que va a estar dirigida a una molécula extraña en particular, el antígeno, que también incluye a su vez la distinción entre moléculas propias y ajenas, y la memoria para la mayoría de los antígenos con que entra en contacto, de manera que si tal encuentro se da por segunda ocasión, se puede poner en marcha una respuesta más rápida y de mayor intensidad. La inmunidad adaptativa va a comprometer a los linfocitos llamados células B y células T. Estos van a recibir su nombre dependiendo del sitio de maduración. En el caso de las células B, van a madurar en un órgano denominado bolsa de Fabricio en las aves. Si bien es cierto, este órgano no se presenta en los seres humanos, el término célula B se va a mantener y la letra B va a representar el equivalente de la bolsa, que es la médula ósea roja, donde este proceso va a continuar durante toda su vida. Los linfocitos T o células T se van a desarrollar a partir de las células pre-T que migran desde la médula ósea roja hacia el timo, que será el lugar en donde van a madurar.
La mayoría de este tipo de células se forman antes de la pubertad y se pueden distinguir dos tipos principales, aquellas que son T helper, que también se denominan TCD4, debido a que no solo van a poseer los receptores antigénicos, sino que también van a tener proteína CD4 en las membranas plasmáticas, y las células T citotóxicas, o también denominadas TCD8, que van asimismo no solo a proteger los receptores antigénicos, sino también proteína CD8 en sus membranas plasmáticas. Antes de que las células T salgan del timo y de que las células B abandonen la médula ósea, desarrollan inmunocompetencia, que es la capacidad de otorgar las respuestas inmunitarias adaptativas. Esto significa que comienzan a sintetizar varias proteínas específicas, las cuales se van a insertar en sus membranas plasmáticas. Algunas de estas proteínas van a funcionar como receptores antigénicos, es decir, como moléculas capaces de reconocer los antígenos específicos. Los tipos de inmunidad adaptativa son dos, el celular y la humoral. Ambos tipos van a requerir de la presencia de antígenos para poder responder. En la inmunidad celular va a estar mediada por células, las células T citotóxicas, que van a atacar a los antígenos invasores en forma directa. Esta va a ser efectiva en particular contra microorganismos patógenos intracelulares como virus, bacterias u hongos que habitan en el interior de las células, algunas células cancerosas y tejidos extraños trasplantados. Es de esta manera que la inmunidad celular siempre va a involucrar el ataque de células contra células. En la inmunidad humoral, la cual va a estar mediada por anticuerpos, las células B van a encargarse de diferenciarse en células plasmáticas, los plasmocitos, que van a su vez a sintetizar proteínas específicas denominadas anticuerpos o inmunoglobulinas. En la inmunidad humoral, la respuesta se produce fundamentalmente contra antígenos extracelulares, como virus, bacterias u hongos localizados en los líquidos corporales, fuera de las células. La inmunidad humoral recibe ese nombre porque va a comprometer anticuerpos que se unen a antígenos en humores o líquidos corporales como la sangre y la linfa. Cuando un antígeno específico ingresa por primera vez en el cuerpo, solo un pequeño grupo de linfocitos tiene los receptores antigénicos correctos para responder. Este pequeño grupo va a estar correspondido por las células T helper en ambos casos. En función de su localización, un antígeno determinado puede desencadenar ambos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas, porque cuando un antígeno específico invade el cuerpo, suele haber numerosas copias de ese antígeno diseminadas por los tejidos y los líquidos corporales. Algunas copias de los antígenos pueden identificarse dentro de las células corporales, lo que va a inducir a una respuesta inmunitaria celular a cargo de las células T citotóxicas, es decir, va a haber una inmunidad celular. Mas, sin embargo, si las otras copias de antígeno podrían hallarse en el líquido extracelular y desencadenar una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos a cargo de las células B, pues se va a dar a la inmunidad humoral. Como se mencionaba, cuando un antígeno específico ingresa en el cuerpo, va a haber muchas copias de él en todos los tejidos y los líquidos corporales. Las numerosas copias del antígeno van a superar en un principio el número pequeño de las células T helper, de las células T citotóxicas y de las células B, que poseen los receptores antigénicos correctos para responder a ese antígeno. Esto va a tener como consecuencia que cada vez que los linfocitos encuentren una copia de antígeno y se expongan a los factores estimuladores, experimenten una selección clonal. La selección clonal es el proceso por el cual un linfocito prolifera, es decir, va a dividirse y se diferencia, va a transformarse en células muy especializadas en respuesta a ese antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de una población de células idénticas que se van a denominar clones, que van a tener la capacidad de reconocer el mismo antígeno que el linfocito original. Antes de la primera exposición de un antígeno determinado, solo unos pocos linfocitos van a poder reconocerlo, pero una vez que se pone en marcha la selección clonal,
van a tener miles de linfocitos, los cuales van a adquirir la capacidad de responder contra ese antígeno. La selección clonal de los linfocitos va a desarrollarse en los órganos y tejidos linfáticos secundarios. La inflamación de amígdalas o de ganglios linfáticos cervicales que pudo experimentar la última vez que estuvo enferma esa persona puede tener muchas probabilidades de haber sido generada por selección clonal de linfocitos que participaban en la respuesta inmunitaria. Un linfocito que experimenta selección clonal va a originar dos tipos de células principales en este clon, las células efectoras y las células de memoria. Las células efectoras presentes en un clon de linfocitos van a desarrollar respuestas inmunitarias que van a conducir a la destrucción o inactivación del antígeno. Las células efectoras van a incluir a las células T helper activas, a las células T citotóxicas activas y a las células plasmáticas como tal. Esta, en su mayor parte, van a morir una vez completada la respuesta inmunitaria. Sin embargo, las células de memoria no van a participar activamente en la respuesta inmunitaria inicial contra el antígeno. Si el mismo antígeno en algún momento vuelve a ingresar en el cuerpo, las miles de células de memoria de un clon de linfocitos van a estar disponibles para desencadenar una reacción mucho más rápida que la generada durante la primera invasión. Las células de memoria responden contra el antígeno por medio de proliferación y la diferenciación en células efectoras y de memoria, cuyo número se incrementa de forma significativa. En consecuencia, la segunda respuesta del antígeno va a ser tan rápida y potente que va a destruir al antígeno antes de provocar signos y síntomas de la enfermedad. Estas células pueden igual ser las células T helper, las células T citotóxicas o las células B. La mayor parte de estas células, como corresponde, no van a morir al final de una respuesta inmunitaria, sino que van a poseer una vida prolongada, a menudo hasta de décadas. Los antígenos van a tener dos características muy importantes, la inmunogenicidad y la reactividad. Se denomina inmunogenicidad a la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria a través de la estimulación de la producción de anticuerpos específicos, la proliferación de las células T específicas o ambas. El término antígeno va a derivar de su función como generador de anticuerpos. Y la reactividad es la capacidad que van a tener los antígenos de reaccionar en forma específica con los anticuerpos o células que estimularon. Las sustancias que van a poseer estas dos características van a considerarse antígenos completos. Los microorganismos enteros o parte de ellos pueden actuar como antígenos. Los componentes químicos de las estructuras bacterianas, como los flagelos, la cápsula y las paredes celulares, son antigénicos, al igual que las toxinas bacterianas. En forma típica, solo pequeñas porciones de células antigénicas de mayor tamaño desencadenan las respuestas inmunitarias. Estas pequeñas porciones se denominan epítopos o determinantes antigénicos. La mayoría de los antígenos contienen varios epítopos y cada uno de ellos induce a la producción de un anticuerpo específico o activa una célula T específica.
Dentro de la naturaleza química de los antígenos, se consideran que estos van a ser moléculas grandes y complejas, en general proteicas. Sin embargo, los ácidos nucleicos, las lipoproteínas, las glucoproteínas y ciertos polisacáridos de gran tamaño también pueden actuar como antígenos. Los antígenos completos alcanzan pesos moleculares muy elevados, como son la celulosa o muchos plásticos, pero estos generalmente no son antigénicos. Esta es la razón por la cual algunos materiales plásticos pueden ser empleados para prótesis valvulares cardíacas y articulares. Una sustancia más pequeña que presenta reactividad pero carece de inmunogenicidad se denomina apteno. Esta puede estimular la respuesta inmunitaria solo si se presenta unida a una molécula transportadora de mayor tamaño. La respuesta inmunitaria estimulada por estos aptenos es responsable de algunas reacciones alérgicas hacia ciertos fármacos y otras sustancias que se hallan presentes en el medio ambiente. Como regla general, los antígenos son sustancias extrañas, no son partículas que forman parte de los tejidos corporales, pero, sin embargo, algunas veces el sistema inmunitario no logra distinguir entre propio y ajeno, y esta falla se va a denominar trastorno autoinmunitario. En la membrana plasmática de las células del cuerpo hay antígenos propios. Estos se van a denominar antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas glucoproteínas de transmembrana se conocen también con el nombre de antígenos de los leucocitos humanos, ya que se identificaron por primera vez en estas células. A menos de que una persona tenga un hermano gemelo, estos antígenos van a ser únicos. Están presentes en la superficie de cada célula del cuerpo, a excepción de los eritrocitos, y van a ser los responsables del rechazo de tejidos cuando se trasplantan de una persona a otra. Su función normal es la de asistir a las células T en el reconocimiento de antígenos extraños, o sea, no propios. Este reconocimiento representa un importante primer paso en toda la respuesta inmunitaria adaptativa. Se van a distinguir dos tipos de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, los de clase 1 y clase 2. Los de clase 1 se expresan en las membranas plasmáticas de todas las células corporales, a excepción de los eritrocitos, y los de tipo 2 están presentes en la membrana de las células presentadoras de antígenos. Para llevar a cabo el proceso antigénico es necesario que las células B y las células T reconozcan la presencia de un antígeno extraño. Las células B van a reconocer y se van a unir a los antígenos presentes en la linfa, el líquido intersticial y el plasma. Las células T solo reconocerán fragmentos de proteínas antigénicas que se presenten y se procesen de una manera determinada. A través del procesamiento antigénico, las proteínas antigénicas van a fragmentarse en péptidos de menor tamaño, que luego se van a asociar a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A continuación, el complejo antígeno MHC se inserta en la membrana plasmática de una célula del cuerpo a través del proceso denominado presentación de antígeno. Cuando el fragmento peptídico viene de una célula propia, las células T ignoran este complejo, pero si el fragmento peptídico proviene de una proteína extraña, estas células reconocen a este complejo como extraño y ponen en marcha la respuesta inmunitaria. El procesamiento y la presentación antigénica van a llevarse a cabo de dos maneras, en función de si el antígeno va a estar fuera o dentro de las células del cuerpo. Un antígeno exógeno va a encontrarse en el líquido extracelular y va a consistir en bacterias y toxinas bacterianas, helmintos, polen y polvo inhalado, además de virus que aún no han infectado una célula corporal. Hay un tipo especial de células denominadas células presentadoras de antígenos que van a procesar y presentar los antígenos exógenos. Las células presentadoras de antígenos son las células dendríticas, los macrófagos y las células B. Van a localizarse en sitios estratégicos donde va a ser más probable que los antígenos vulneren los mecanismos de defensa innata e ingresen en el cuerpo, como son la epidermis y dermis, las mucosas que recubren vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias, el aparato reproductor y los ganglios linfáticos. Luego del procesamiento y la presentación antigénica de las células presentadoras de antígenos, van a migrar desde los tejidos hacia los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos.
El procesamiento y la presentación del antígeno exógeno va a constar de una serie de pasos, iniciando con la ingestión del antígeno por fagocitosis o endocitosis, y se va a producir en casi cualquier parte del cuerpo una vez que el agente invasor, que es en este caso un microorganismo, traspase los mecanismos de defensa innata. Luego de esto se va a dar una digestión del antígeno en fragmentos peptídicos a partir de enzimas digestivas que hidrolizan los antígenos grandes para formarlos en pequeños fragmentos. Y luego, en forma simultánea, las células presentadoras de antígenos van a sintetizar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en el retículo endoplasmático. A partir de esto, una vez sintetizadas, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se van a envolver en vesículas, y las vesículas que contienen tanto los fragmentos de antígeno como los de este complejo se van a fusionar. Ya en el sexto paso va a haber, luego de la fusión de estas vesículas, los fragmentos peptídicos del antígeno se van a asociar a estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y por último se va a dar esta vesícula combinada que va a contener estos dos complejos, va a tener una exocitosis. Como consecuencia, los complejos antígeno y complejo mayor de histocompatibilidad se van a insertar en la membrana plasmática. El procesamiento de antígenos endógenos se da ya que estos antígenos pueden ser proteínas virales generadas una vez que el virus infectó la célula, y va a darse una serie de pasos para el procesamiento de la misma, comenzando por la digestión del antígeno en fragmentos peptídicos. En el interior de la célula ya infectada, las enzimas proteolíticas van a hidrolizar el antígeno endógeno para formar pequeños fragmentos. En forma simultánea, la célula infectada va a sintetizar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 en el retículo endoplasmático. Los fragmentos peptídicos del antígeno ingresan en el retículo endoplasmático y van a unirse a las moléculas de este complejo ya formado. Desde el retículo endoplasmático, los complejos entre antígeno y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 se envuelven en vesículas, y estas vesículas que contienen los complejos antígeno y las moléculas ya mencionadas antes experimentan exocitosis. Como consecuencia, los complejos antígeno-complejo de histocompatibilidad se insertan en la membrana plasmática. A continuación hablaremos de las citocinas. Estas van a considerarse pequeñas hormonas proteicas que se van a encargar de estimular o inhibir varias funciones celulares normales, como el crecimiento y diferenciación celular. Los linfocitos y las células presentadoras de antígenos secretan citocinas, y también los fibroblastos, las células endoteliales, monocitos, hepatocitos y células renales. Algunas citocinas estimulan la proliferación de las células progenitoras de la sangre presentes en la médula ósea roja, mientras que otras van a regular actividades de las células involucradas en los mecanismos de defensa tanto innata como adaptativa. Dentro de este grupo pues vamos a tener a la citocina 1, que va a tener de origen en los macrófagos y van a promover la proliferación de las células T helper y provoca fiebre. Las citocinas o interleucina 2 van a tener su origen en los T helper, igual que la interleucina 4. La interleucina 2 lo que va a hacer es la proliferación. A continuación vamos a hablar de las citocinas. Las citocinas van a ser hormonas proteicas encargadas de la estimulación o inhibición de funciones celulares normales, como el crecimiento y diferenciación celular. Los linfocitos y las células presentadoras de antígenos secretan estas citocinas. Además, también se ha visto que los fibroblastos, células endoteliales, monocitos, hepatocitos y células renales también lo hacen. Algunas citocinas van a estimular la proliferación de células progenitoras en la sangre, y otras van a regular las actividades de las células que se involucran tanto en inmunidad innata como la adaptativa. Dentro de este grupo vamos a tener a las de tipo 1, que van a tener su origen en los macrófagos y van a promover la proliferación de las células T helper y provocan fiebre. Las tipo 2 van a estar en su origen tanto en las células T helper y van a estimular la proliferación de linfocitos como tal.
Las tipo 4 igual van a tener su origen en las células T helper y van a hacer un coestímulo de las células B, van a estimular el crecimiento de las células T y van a inducir la secreción de anticuerpos de inmunoglobulina E. Los 5 van a estar en los T helper y los mastocitos y van a ser un coestimulador de las células B y van a inducir los plasmocitos a secretar inmunoglobulina A. Y los tipo 6 también están en las células T helper y estimularán la proliferación y diferenciación de células B, además de la secreción de anticuerpos. En este grupo también se pueden observar el factor de necrosis tumoral, que va a estar localizado en su origen en los macrófagos y va a estimular la acumulación de neutrófilos y macrófagos en la inflamación. El interferón tiene el origen en células infectadas por virus y estos van a inhibir la replicación viral y van a encontrarse activas en las células T citotóxicas y las natural killer. Además van a inhibir el crecimiento y formación de algunos tumores. Y el factor inhibidor de migración de macrófagos van a encontrarse en las células T citotóxicas y van a evitar que los macrófagos abandonen el sitio de infección. Bien, la inmunidad celular va a comenzar con la activación de un número reducido de linfocitos y estos posteriormente van a ir en aumento. Esta activación se va a producir mediante dos señales. Por una parte vamos a tener las que van a producir las proteínas CD4 y CD8 y por otra parte los receptores de las células T. Ahora, en cuanto a los receptores de las células T, estos se van a encontrar en la superficie y se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, generando una unión entre antígeno y el complejo mayor de histocompatibilidad. Y en cuanto a las proteínas CD4 y CD8, estas van a ayudar a mantener una relación entre los receptores de las células T y el complejo mayor de histocompatibilidad. Van a funcionar a manera de correceptores. También es importante recordar que estos receptores de células T van a ser únicos para cada antígeno. Bien, los linfocitos TSD4 se van a diferenciar en células T helper inactivas. Esto es importante porque esas células T helper van a reconocer antígenos exógenos en las células presentadoras de antígenos. En la unión que mencionábamos de esta unión antígeno complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y con ayuda de la proteína CD4 y el complejo mayor de histocompatibilidad 2 se va a activar esta célula T helper. Al activarse empieza la clonación. La clonación es un proceso donde estas células T helper activas van a sintetizar interleucina 2. La mayoría de estos linfocitos T se va a diferenciar en citotóxicas. Eso quiere decir que van a poseer a la proteína CD8. Reconociendo el complejo mayor de histocompatibilidad 1 por medio de los receptores de las células T. Estas van a permitir reconocer, o es importante porque estas permiten reconocer tanto células infectadas como, como células tumorales e incluso células que llegan a nuestro organismo mediante trasplante de algún órgano. Estas se coestimulan con interleucina 2, que es lo que mencionábamos anteriormente y aquí es donde va cobrando o vamos integrando lo que vamos mencionando anteriormente, y otras citocinas que son liberadas por las células T helper activas, que requieren, como mencionábamos, de este complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso ya el tipo 2, y por lo tanto esta activación de células T citotóxicas requiere tanto al complejo mayor de histocompatibilidad 1 como al tipo 2. Este proceso lo que va a hacer es generar que estas células T citotóxicas activas ataquen a otras células. Para la eliminación de invasores, de microorganismos invasores, las células T citotóxicas necesitan migrar a un tejido linfoide. Y el lugar y al lugar donde se encuentran estas células infectadas. Hay que recordar que estas células T citotóxicas poseen receptores en su superficie para poderse unir a un antígeno.
Vamos a poner como ejemplo a las granzimas, cuya función es activar directamente a las caspasas, y esto pues va a derivar induciendo o favoreciendo la apoptosis. Las perforinas van a generar, como su nombre lo dice, perforaciones en la membrana que pues va a derivar en la muerte celular del microorganismo. La, la granulosina va a entrar mediante canales y lo que va a generar es destruir al microorganismo. La linfotoxina, su función es básicamente activar enzimas de la célula para fragmentar su ADN. Entre otros ejemplos, podemos mencionar también al interferón gamma o al factor inhibidor de la migración del fagocito, por ejemplo. El sistema inmune también es capaz de detectar de manera muy temprana y eliminar células que ya no están funcionando adecuadamente y que podrían dar origen a algún tipo de cáncer. Entonces, las células cancerosas van a presentar en su superficie ciertos antígenos tumorales que, si el sistema inmune es capaz de reconocerlo, va a destruir a esta célula. Y bueno, para ello se va a apoyar de diferentes células, como son las células T citotóxicas, o los macrófagos, o los natural killer. La inmunidad humoral, por otra parte, es un mecanismo de defensa que básicamente actúa contra microorganismos extracelulares y las toxinas que estos producen. Para ello, las células T, a diferencia de las células T, que estas lo que buscan es el antígeno, estas células B o linfocitos B van a permanecer en el tejido linfático, pero se van a activar ante un antígeno extraño, ante la presencia de estos o sus toxinas, y van a experimentar lo que mencionábamos de la clonación previamente. Y las células efectoras, que son los plasmocitos, estos se van a encargar de secretar anticuerpos. Para la activación de estas células o linfocitos B, el antígeno necesita unirse a un receptor de la célula B y con una estructura similar a la de los anticuerpos. Con ellos se van a encargar de degradar antígenos y producir el complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el 2. También por otra parte, pues las células T helper van a reconocer y coestimular la activación y proliferación de estos linfocitos T por medio de la interleucina 2. Entonces, estas al activarse van a generar plasmocitos que, como mencionábamos anteriormente, van a secretar estos anticuerpos. Y estas van a generar células B de memoria contra estos anticuerpos. Ahí cobra la importancia que mencionábamos anteriormente. Entonces, retomando, los anticuerpos van a ser producidos por los plasmocitos. Estos pueden producirse en millones durante 4 o 5 días alrededor de estos días y son capaces de unirse perfectamente con el epítopo. Esto es básicamente es una parte de una molécula que es reconocida por el anticuerpo y a la cual se va a unir. También es importante que mencionemos la estructura del anticuerpo. Entonces, respecto a esta estructura del anticuerpo, hay que mencionar que las inmunoglobulinas son glucoproteínas y que se van a producir por los linfocitos B o alguna célula derivada. Su composición estructural está conformada por una porción central que va a presentar cierta flexibilidad y esta flexibilidad va a ser a manera de bisagra. Esto le va a dar su forma característica, o a estos brazos le va a dar esta forma de Y o de T, como se ve aquí en la imagen. Y a la parte de las cadenas pesadas en la parte inferior la vamos a llamar tallo. Y va a estar compuesto, este anticuerpo va a estar compuesto tanto por cadenas pesadas, por dos cadenas pesadas, como dos livianas. Los extremos de estas cadenas H y L, donde se presentan los sitios de unión al antígeno, que es una región variable y es distinto en cada anticuerpo.
Esta bisagra que mencionábamos anteriormente y los sitios de unión entre estos brazos en forma de Y o de T va a permitir que el anticuerpo pueda unirse a distintos epitopos y que pueden encontrarse distanciados a la vez en un microorganismo. El resto de estas cadenas H y L son regiones constantes, son similares en casi todos los anticuerpos y podemos encontrar específicamente 5 tipos de anticuerpos que son IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, cada uno con funciones específicas y particulares y los vamos a encontrar en diferentes sitios de nuestro organismo. Esta tabla es importante porque podemos ver el porcentaje en el que se encuentra cada inmunoglobulina en nuestro cuerpo, así como el sitio en el que podemos encontrarlas y la función específica que desarrolla cada una de ellas en contra de ciertos antígenos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la IgG, que se encuentra en un 80% de nuestro organismo y la vamos a encontrar específicamente en sangre, linfa y en el intestino, y esta va a actuar específicamente contra virus o bacterias. Estas acciones de los anticuerpos va a permitir, por ejemplo, neutralizar al antígeno y esto lo va a realizar bloqueando toxinas e inhibiendo la adhesión de estos microorganismos. Va a permitir la inmovilización de la bacteria si el microorganismo se encuentra en cilios, la aglutinación y precipitación del antígeno porque en varios sitios de unión puede atrapar muchos microorganismos. También permite la activación del complemento y con ello pues va a permitir facilitar la fagocitosis, donde en la región axial de la estructura de estos anticuerpos va a atraer a fagocitos. Ahora, entrando a lo que respecta a la cascada del complemento, el sistema de complemento es básicamente una cascada enzimática cuya función va a ser defender a nuestro organismo de diferentes microorganismos. Y bueno, muchas proteínas del complemento se encuentran en sangre o en los mismos tejidos. Este sistema de complemento está compuesto hasta por más de 30 proteínas, las cuales van a ser sintetizadas en el hígado. Estas, como mencionábamos, pues van a circular en el plasma, se van a alojar en los tejidos y va a permitir eliminar estos microorganismos por diferentes procesos, como es, por ejemplo, la fagocitosis, la citólisis o procesos inflamatorios que derive o que favorezcan estos procesos y con ello pues evitar daño a tejidos. En cuanto a las denominaciones del sistema de complemento, se van a denominar con la letra C y a esto le vamos a sumar un número entre el 1 y el 9 y también pues podemos encontrar proteínas como la B, la D o la P, pero entre la C1 y C9 van a estar inactivas principalmente hasta que alguna enzima los fragmente y con ello las active. Por ejemplo, la C3 convertasa es una enzima que se va a encargar de catalizar la ruptura de C3 y con ello va a generar a C3A y C3B, convirtiéndolos en fragmentos activos. Estos fragmentos activos van a llevar a cabo funciones destructivas y se van a activar en forma de cascada. Entonces, a partir de esta activación va a derivar ciertas reacciones que van a ir, como mencionamos, en forma de cascada y van a terminar induciendo fagocitosis, citólisis, procesos inflamatorios y esto lo va a realizar mediante estas reacciones previas. Ahora, una vez que se da esta activación de C3A y C3B, C3B se va a adherir a la superficie de estos microorganismos y los fagocitos a su vez van a reconocer a C3B mediante un proceso de opsonización. Estos van a viajar hacia el microorganismo y C3B a su vez va a activar a C5 y C5B. Estos a su vez se van a unir a C6 y C7 y estos se van a unir a la membrana del microorganismo. Entonces, por otra parte, C8 y C9
también se van a unir y en conjunto van a formar un complejo. Este complejo se inserta en la membrana y lo que va a generar o va a inducir es una citólisis, va a generar que el microorganismo estalle por básicamente la entrada de líquido extracelular a través de canales dentro de la célula y va a promover que se genere esta citólisis o este estallo del microorganismo. También C3A y C5A se van a unir a los mastocitos. Lo que va a generar es que se estimule para liberar histamina, que produce vasodilatación e inflamación. Esta pues vasodilatación también va a favorecer que migren más células al sitio de acción. Bien, en cuanto a la vía de activación de C3 específicamente o de este sistema de complemento, vamos a tener tres vías específicas. Una es la vía clásica, otra la vía alterna y otra la vía de las lectinas. En el caso, todas van a derivar en la activación de C3. En el caso de la vía clásica se va a caracterizar por esta formación de un complejo antígeno anticuerpo. Cuando se forma este es porque se une a C1 y esto lo va a activar. C1 se va a encargar de la activación de C3. Eso en cuanto a la vía clásica. En cuanto a la vía alterna, a diferencia de la vía clásica, no requiere anticuerpos. Esta interacción se va a dar mediante lípidos e hidratos de carbono que se van a encontrar en la superficie de estos microorganismos y esto va a derivar en la interacción que va a activar a C3. En el caso de la vía de las lectinas, los macrófagos al fagocitar estos microorganismos van a liberar sustancias en el hígado que esto a su vez va a inducir la secreción de lectinas y las lectinas se van a unir a la membrana de estos microorganismos. Esta unión a la membrana va a activar a C3. Otra característica importante de los linfocitos T es que presentan autorreconocimiento y autotolerancia. En el caso del autorreconocimiento, se encarga de reconocer este complejo antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y en el caso de la autotolerancia, se encarga de que estas reacciones que hemos mencionado previamente no se realicen contra péptidos de proteínas propias, sino contra únicamente aquellas que sean de origen exógeno y que estén generando esta respuesta inmune. Existen otros factores externos y sociales que pueden influir en nuestro estado de salud. Algunos de estos factores pueden ser pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, creencias. Por ejemplo, en el caso del estrés, este se encuentra asociado a la liberación de cortisol y el cortisol va a tener un efecto en el sistema inmune, lo va a inhibir. En el caso del estrés, va a generar, además de esta liberación de cortisol, va a generar en cambio de hábitos. Algunos pueden ser como fumar, beber alcohol, cambios alimenticios y todos estos cambios pueden verse derivados en el deterioro del sistema inmune. Entonces, no solamente los factores endógenos, sino también los exógenos pueden ver alterado nuestro sistema inmune. Otro factor importante que debemos tomar en cuenta es el paso del tiempo. Conforme va aumentando la edad, va a disminuir la función de este sistema inmune. Va a existir, por ejemplo, un menor reconocimiento de microorganismos, una menor diferenciación celular, una menor producción también de anticuerpos. Y también es importante mencionar que respecto a las vacunas, va a existir una menor respuesta a estas y va, y va a existir una producción de autoanticuerpos. Entonces, como hemos visto a lo largo de esta presentación, la respuesta inmune es amplia, es compleja, pero también es la base para comprender diferentes fisiopatologías.
Por nuestra parte esperamos haber aportado al conocimiento y vamos a dejar al final de esta presentación nuestras referencias bibliográficas. Gracias.